Gracias por la invitación. O sea, me parece un lujo estar aquí en este sitio tan querido y tan, en fin, tan significativo para muchos de nosotros. Esto no está funcionando, pero lo hacemos funcionar rápidamente. Eh, yo he titulado esta presentación Técnica Social porque yo entendí desde el principio y en las conversaciones que he tenido con las personas a cargo de esta organización que bueno, que mi rol aquí o mi pertinencia tenía mucho que ver con el uso de la técnica y con nuestra pasión constructiva, pero le he querido apellidar como social porque creo que la lieve del aforismo de Alejandro, de dar liebre por gato, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Entonces, en la actitud y el mensaje sigue teniendo una fuerza extraordinaria, pero, pero los tiempos cambian y yo creo que también los que somos profesores sabemos muy bien que hay que transmitir las ideas como más globales porque las generaciones tienen en poco tiempo otra necesidad. Dicho de otra forma, somos profesores, pero hay un momento en el que cumples unos años que te das cuenta de que eres profesor de unos alumnos que van a ser un arquitecto completamente diferente de ti. Y entonces, digamos que en esos momentos lo importante es poder transmitir tensiones, ilusiones, intereses y posiciones éticas y críticas que, por supuesto, son válidas para siempre, ¿no? Y aquí estoy yo corrigiendo proyectos en la Universidad de Princeton, una universidad extraordinaria, una oportunidad fantástica, que tenía unas pizarras que no se utilizaban en ese momento, de esto ya hace casi 20 años, pero no se utilizaban desde hacía 25 años antes, ¿no? Y entonces se corrió la voz de, hay un loco español que corrige proyectos en la pizarra. Quizá por esa cosa de ejercer de lo que uno es y de lo que uno quiere ser, porque al fin y al cabo nos dedicamos a esto, ¿no? A pensar cosas útiles para los demás, esa liebre que hoy en día es ser más social o facilitar, digamos, una interacción entre personas muy diferentes con la arquitectura y con la ciudad y establecer también relaciones que en otros tiempos eran imposibles de imaginar y la arquitectura estaba casi obligada a moverse en una dirección muy concreta y era milagroso que a pesar de todo ocurrieran las cosas que ocurrían. Entonces esta forma de pensar entre el pragmatismo y la poética lo ilustro con un proyecto que es el último proyecto que hice con Iñaki Ábalos, o el que se construyó de los que hicimos juntos, que son unas torres de vivienda social en Vitoria, frente a un humedal y en un lugar en el que se desarrolló un barrio fundamentalmente de vivienda social, con muchos arquitectos convocados y con muchos concursos, y al que nosotros, yo creo que, quizá porque éramos jóvenes, pues se nos ocurrió pervertir todas las normas del concurso inconscientemente, y donde se suponía que tendrían que ocurrir unas manzanas perimetrales con un patio interior, pues nosotros dinamitamos aquella cuestión de las cornisas todas iguales y decimos, ¿cómo es posible? Estamos al final de este bulevar, tenemos delante un humedal, que es un lugar maravilloso. Ya había aparecido una autopista o una avenida, digamos, enfrente, que, bueno, nos hizo jugar a que estábamos en Lakeshore Drive, en Chicago, y que íbamos a colocar ahí unos volúmenes como las torres de Mies, y imaginamos que se podía hacer vivienda social en altura, y así lo planteamos, ¿no? Este proyecto ganó aquel concurso y se construyó a pesar de la mm, dificultad anunciada de poder entrar en los precios de la vivienda pública en aquella época. Sin embargo, nosotros habíamos previsto que las 7 primeras plantas de cada torre serían oficinas. Primero, porque las oficinas podrían pagar la operación, que es una cosa que es increíblemente complicada todavía hoy en España, que en un edificio haya oficinas y viviendas más allá de un bajo y un primero comercial, ¿no? Y la segunda cuestión era porque habíamos calculado que desde la 7ª planta se veía el centro histórico de Vitoria y el humedal. De manera que era una manera de entender la ciudad, entender la historia y entender todo lo que se acumulaba en un sitio como Vitoria, donde el concepto
de qué es periférico y qué es central, pues podía ayudarnos a decir, este sitio es central, porque no está en el centro geométrico, pero sí está en el centro de gravedad de los dos grandes ecosistemas, la ciudad y la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, para construirla tuvimos que hacer un ejercicio que seguramente se le podrían atribuir raíces sotianas, ¿no? Que es una reducción extrema de variables. Es decir, esas fachadas estructurales tienen el tamaño que cabe en un camión planta por planta y se pueden traer y ir montando. Las fachadas largas son dos grandes piezas. Creo que tengo una foto de eso. Perdón, tengo una foto de eso. Y esta idea de que hay un único perfil, hay un único detalle constructivo, hay una única carpintería. Entonces nos permitió demostrar que podía haber muchas distribuciones posibles de oficinas, de viviendas de 1, 2, 3, incluso 4 dormitorios que en aquella época se usaban. Y este es un poco el mensaje. Es decir, si tú haces un solo vidrio, una sola carpintería, un solo material y con muy pocas partidas consigues resolver el 80% del presupuesto, pues posiblemente estás cerca de poder competir con esos precios de la vivienda pública con una calidad, pues yo creo que muy, muy notable, ¿no? Nosotros presentamos este proyecto como torres bioclimáticas, era esto como el año 2000 más o menos, y era una cosa muy incipiente, pero el caso es que sí nos ayudó y entramos en algo que luego se ha convertido en una sensibilidad que hemos desarrollado tanto Iñaki como yo muy, muy ambiciosamente y con mucho compromiso, ¿no? Pero que aquí está pues esa idea de cómo las torres no se dan sombra porque precisamente se van moviendo con el sol y cómo los núcleos están colocados en el sitio más castigado y llegamos a este punto en el cual para que todo pudiera ser igual, pues algunas cosas tuvieron que ser un poco más domésticas y un poco menos oficinescas, ¿no? Entonces esta es una imagen de una vivienda en la que la gente que vive dice, me encanta mi casa porque parece una oficina, ¿no? Porque tiene esos ventanales grandes, ¿no? Y la gente que trabaja en las oficinas, que no tienen este suelo ni ese radiador, obviamente, dice, "Ah, me encanta trabajar aquí porque es como muy doméstico", ¿no? Entonces, esa simplicidad que incluso ha llevado, hace poco estuve visitándolas, hacía muchos años que no iba, y se ha creado una comunidad súper cohesionada, que se han puesto de acuerdo porque evidentemente tenían un problema que en el año 2000 todavía no le dábamos mucha importancia, pero que hoy en día es insoslayable, y es que las fachadas al oeste pues están muy castigadas y no lo resuelves todo abriendo la ventana, ¿no? Y entonces se han puesto todos de acuerdo para tener el mismo toldo y el mismo color y y es algo increíble, ¿no? Y eso me alegra especialmente. Aquí se ve esta torre todavía las partes de arriba en construcción y sin dividir, porque estas torres, como todas las viviendas que hacemos, especialmente las viviendas sociales, siempre ponemos primero el suelo y luego ponemos las subdivisiones, porque si tú tienes el suelo colocado y quieres hacer una reforma, un hijo se te va de casa o lo que sea, o se viene a vivir la abuela, pues con unas pocas cervezas a tu cuñado le convences para que venga el fin de semana y tirar un tabique o por el otro. Pero si tú te tiras un tabique y te encuentras ahí una roza en el suelo y un suelo desnivelado, entonces ya hay que llamar a una empresa constructora, ¿no? Entonces, ahí se ve esas viviendas todavía sin distribuir, y aquí están estos niños en la época de sequía del año, cuando no está inundado el humedal, y ahí se ven las viviendas construidas exactamente con el mismo presupuesto y con las mismas condiciones, ¿no? Esta cuestión de la técnica constructiva asociada a la vivienda a mí me ha perseguido toda la vida. Todavía hoy seguimos haciendo trabajos relativos a cómo mejorar, cómo industrializar el espacio doméstico y la vivienda colectiva, ¿no? Y de vez en cuando tenemos la suerte de poder aprovechar un encargo de algún cliente amigo que nos pide una casa con su mejor intención. Y entonces nosotros lo que hacemos es un experimento de un prototipo con el que en realidad en la cabeza estamos pensando construir 5.000 viviendas en bloques enormes o tal, para resolver el problema acuciante que tenemos de la vivienda. Este es uno de estos casos, una pareja, yo creo que muy inteligente, que se plantea construir una casa en un lugar a 100 kilómetros de Madrid,
pero huyen del concepto de la casa de fin de semana, es decir, huyen del concepto desconectar, como esa cosa de no, porque el campo gana, ¿no? La ciudad mala, el campo bueno, eso siempre, ¿no? Pero claro, esta gente dice, no, somos urbanos, si nos vamos al campo seguimos siendo urbanos y por lo tanto trabajamos y nos llevamos un ordenador y no necesito estar toda la semana llorando para que llegue el viernes para irme a mi casa, al contrario, igual me voy de lunes a miércoles porque tengo un apretón de trabajo. Y entonces tenían un lugar maravilloso y en ese lugar maravilloso bueno, no fue muy difícil convencerles de no hacer nada más que poner la casa. Es decir, no piscina, no jardín, no sótano, no llegar a un sitio y tomarlo, digamos, como que parece que hay que destruir primero los lugares para luego construir algo armonioso, y luego uno hace una casa y luego caminando por el campo descubre los trozos de Porespán a 4 kilómetros, porque la huella ecológica de la construcción de una pinche casa es ilimitada, ¿no? Entonces esta casa nosotros la industrializamos en Madrid, en unas naves en Getafe, y está en esta plataforma. Esta plataforma está colocada sobre unas rocas que limpiamos para que fueran más roca todavía y para evidenciar que no había cimentaciones ni agujeros, que las colocamos al principio del invierno. Durante el invierno, el propio invierno limpió y lavó aquellas rocas, y mientras tanto nosotros, la plataforma, la terraza, es mucho más grande que la casa, como se ve, porque es un punto de observación. Durante ese invierno nosotros construimos en estas naves, también con una calidad que no la puedes disponer en el medio de un páramo de Ávila, esta unidad de estos fragmentos que es muy elemental, pero yo creo que al mismo tiempo muy intensa en cuanto a la emoción de habitarla, ¿no? Que llegan la ubicación, el plantado de esas patas metálicas que utilizan la roca como cimentación, no, no tienen más dado que eso, y los camiones que la tarde anterior llegan al sitio a las 7:30 de la mañana, esto era con 21 de junio, curiosamente ¿no?, solsticio, se desembalan y al final del día la casa está instalada sobre esa plataforma y con este interior que a su vez es un ejercicio de reciclado de unos tableros que ese mismo año habíamos utilizado para un proyecto que se hizo en Arco, que descubrimos que cuando se terminara efectivamente los iban a tirar al vertedero y nos los llevamos para construir. Ay, perdón, estoy yendo para construir esa casa, ¿no? Tengo este vídeo que creo que os va a gustar. O al menos la música, que es de Paul Branca, ¿no? No sé exactamente 24 horas antes, es decir, el día anterior, durante la mañana y la tarde, se cargan los camiones con estas piezas que habéis visto antes embalar. Y llevan también, como habéis visto, al sitio por la mañana, muy temprano, y se empiezan a descargar los módulos uno por uno. Los módulos vienen bastante acabados, solo no se colocan las cosas que en la torsión de tenerlo colgado de la grúa pueden cascar, ¿no? Y aquí están preparadas las instalaciones para conectarlas. Como es junio y estamos en España, el cuarto módulo se coloca justo antes de comer y luego llega la siesta. Esto mismo desaparece y reaparecen para colocar el resto de módulos, ¿no?
a las 7 de la tarde está, bueno, lo he cortado sin querer, pero a las 7 de la tarde está colocado y unos pocos días después todo eso que se estaba como sin hacer se termina. En esta cuestión de lo social, una de las cosas que en las que más hemos trabajado últimamente es en espacios públicos y en infraestructuras. Es decir, espacios públicos evidentemente ya tienen suficiente prestigio y suficiente consideración, casi es un lugar común el contenido social del espacio público, pero en fin, hemos hecho ciertos esfuerzos por darle a eso otra vuelta y por entender que quizá el espacio público necesita también una cierta redefinición, a pesar de que es como bueno, tan bueno como el campo, ¿no? Por definición de espacio público, de manera que no sea tan el lugar de la coincidencia, tan el lugar de la gente más o menos homogénea que hace lo mismo a la misma hora, sino casi todo lo contrario. Es decir, el espacio público contemporáneo será más público cuanto más capaz sea de soportar las diferencias y las singularidades de nuestra sociedad, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuanto más sea capaz también de evocar ciertas memorias y ciertos acontecimientos ocurridos en esos mismos lugares. Es decir, es un poco, sin necesidad de nombrar ninguno, es un poco, yo creo que extraño hoy en día cuando estamos hablando de reescribir la historia y de revisar tantas cosas, que los espacios públicos no sigan, o sea, sigan sin hacer caso a lo que ocurría en esos espacios antes de que llegaran ellos. Plaza de Colón, por ejemplo. Le he dicho que no iba a decir uno, pero me ha venido a la cabeza, ¿no? Es decir, nadie sabe que había en la Plaza de Colón antes de lo que tenemos hoy, o casi nadie, y realmente sería muy importante poder contarle a los jóvenes de la ciudad esa transformación. Esto es Gwangju, es una ciudad de Corea del Sur que era una ciudad medieval, digo era porque ahora ya es una ciudad del siglo XXI, destruyó completamente su casco histórico, destruyó su muralla en aras de un progreso a lo mejor hoy más dudoso, y un proyecto hermosísimo comisariado por Ai Weiwei se decide reconstruir el trazado de la muralla histórica para, en cierto modo, entregárselo a los jóvenes a base de una colección de intervenciones de una serie de arquitectos y de artistas que dibujarían en el acto de ir de una a otra el camino que recorrería la muralla medieval, ¿no? A nosotros nos tocó un sitio tan anodino como a todos los demás y era esta especie de ensanchamiento de acera muy pequeño y muy raquítico, en el que nosotros hicimos una pequeña investigación buscando qué había aquí, qué podemos utilizar como material de proyecto, porque bueno, pues se puede hacer un diseño, se puede hacer una cosa así como conocida, pero hay unos árboles que no queríamos tirar, que tenían un cierto tamaño, y siempre nos parece que tener un árbol de ese tamaño, ¿cómo vas a despreciarlo? Y unos pavimentos un poco anodinos que luego pudimos reciclar y triturar y transformar en otras cosas. Pero trabajamos sobre el asunto hasta que descubrimos que en esta plaza existió una librería en la que se reunían en su sótano las juventudes democráticas de Gwangju, que luego salieron a las calles, y los que tenemos una cierta edad recordamos aquellas manifestaciones durísimas que trajeron la democracia a Corea del Sur, ¿no? Entonces, esa idea de la clandestinidad y de los lugares en los que uno se tiene que reunir precisamente para conseguir la libertad nos llevó a esta idea de que lo que queríamos era construir una casa para todos, un sitio como visible, transparente, de manera que la arquitectura no tuviera que ser la protección de los cuerpos ni de las personas, quizá llevándole la contraria a Vitruvio, y estando un poco más cerca de Lotje cuando dice que la cabaña primitiva es esto, es decir, es una cosa que se la lleva el viento, que te mojas, pero que en realidad te proporciona un contacto emocional con la naturaleza, con la climatología, con todo, y entonces aparece la subjetividad, que parece que está un poco negada a la arquitectura de los órdenes y de las clasificaciones hasta ese momento. También utilizamos de referencia un texto muy, muy querido por mí, creo que por alguna persona que está en esta habitación, que es el texto de Rainer Banner, que se llama A Home is not a House, un hogar no es una casa, ¿no? Lo que dice
Rainer Banham, es que, creo que lo tengo aquí, sí, es que el hogar es el hogar. El hogar es el fuego, el hogar es el centro, el hogar es la técnica o la tecnología que nos permite vivir, y la casa es algo ligero que está alrededor del hogar y que es lo que se lleva, en este caso el fuego, o se podría llevar el viento, ¿no? Por eso he enseñado antes esta imagen, ¿no? Que es como la imagen del oyer, donde uno adivina algo de arquitectura ahí, que luego puede descubrir que consiste en una gran lámpara. En el momento en el que hicimos este proyecto, esa lámpara era también una antena Wi-Fi, que hoy ya no es necesaria, ¿no? Pero en aquel momento era como una revolución. Era capaz de dar calor y era sobre todo capaz de dar luz, ¿no? Y estos pavimentos y estos muebles elevados a unas distancias, a unas alturas extrañas, que no se sabe si son sofás, divanes, sillas, mesas o altares, es lo que desde este estado original nos permitió elaborar esa imagen también, de nuevo, como las Torres de Vitoria decía antes, ¿no? Como del movimiento y del sitio, asociado a un gesto muy elemental, ¿no? 3 postes metálicos. A veces es un proyecto que hicimos Jens Richter y yo, prácticamente por email, porque claro, no podíamos ir a Corea constantemente, ¿no? Y esta idea de que los árboles forman parte del proyecto. Y todos los días en Instagram hay alguien que sube una foto de este sitio utilizado de una manera más particular, más ocurrente y más... Y sobre todo, al final, lo que ha ocurrido con este sitio es que es un lugar de encuentro, un lugar de cita y un lugar seguro. Entonces resulta que las chicas de Gwangju, cuando vuelven a su casa después de salir por la noche hasta las tantas en los clubs de la ciudad, vienen aquí, y es desde aquí desde donde piden un Uber o se encuentran con tal y comparten un coche y no sé qué, y es algo, y esas son las imágenes que todos los días se están subiendo, ¿no? Entonces, antes he hablado de las infraestructuras y también de los espacios públicos, es decir, las infraestructuras también tienen que tener una liebre en lugar de un gato, es decir, no se trata de resolver solo un problema de conexión, no se trata de ser eficientes sin más, ¿no? Sino de pensar un poco más allá, porque al fin y al cabo cuesta lo mismo, ¿no? Esto es Santiago de Compostela, ¿no? Que antes ha sido mencionado, ¿no? El tren llega a Santiago de Compostela, tiene que subir a la cota de la ciudad y no llega. Y como no llega, se queda ahí en un pequeño barranco, 7-8 metros por debajo de la cota de la ciudad, que durante casi 100 años ha sido considerado como un imponderable y como algo que no merecía la pena luchar contra ello, y segrega toda una cantidad de gente y de barrios que han seguido creciendo, pero que han seguido creciendo siempre con este estigma de la incomunicación con la ciudad. Esto que está marcado aquí son unos puentes, es decir, si alguien quiere ir caminando en bici o un niño quiere ir a un colegio que está en la zona de la ciudad, que es donde están, por otro lado, tiene que hacerlo a través de esos pasos, que es un poco en fin, vulnerable, e incómodo y en alguna hora del día, pues seguramente un poco aterrador. Aquí está la ciudad de la cultura de Peter Eisenman, que está igualmente aislada y por eso no tiene tanta afluencia de gente. Entonces surge, esto ya es el año 2011, un concurso para hacer la nueva estación de Santiago. Y nosotros decimos, bueno, la nueva estación de Santiago hay que ponerla transversal a las vías, no la podemos poner pegada a las vías, porque vamos a seguir insistiendo en que hay una ciudad de primera y una ciudad de segunda. La propia estación generará un puente, que es un paso. Luego se utilizó para esta estación de autobuses, que no es un proyecto nuestro, para facilitar la intermodalidad con esa estación, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue darle una cara a toda esa zona sur de Santiago, que no tenía acceso al centro de una manera natural, aprovechando como un valor añadido de la estación, ¿no? Esta idea del puente fue tan, en fin, recibida con tanta sorpresa, fue como cómo no se nos había ocurrido antes que toda esta gente, miles de personas, necesitaban una manera de llegar al centro que fuera digna, que pudieras ir en bici, que pudieras llevar un cochecito de bebé, que pudieras ir en silla de ruedas, ¿no? Que la abrazaron y la hicieron suya y exigieron, por favor, que la pasarela se construyera antes que la estación, porque la estación tenía como otros ciclos y otros periodos, ¿no? Entonces, la pasarela es esto, y voy a hablar solo de la pasarela porque es la parte que me parece más emocionante de este proyecto.
donde se ve que no es una pasarela que cuando la vas cruzando te da el viento de lado y piensas que te va a pasar algo, sino que es una auténtica calle. De hecho tiene 12 metros de anchura, está cubierta, está protegida por todas partes, tiene luz natural y funciona como un edificio acostado sobre las vías, perdón, y con esta transparencia y con esta presencia aquí. Falta un letrero que hay ya hoy colocado, ¿no?, en este barrio de Pontepedriña del Sur, y esta es la inauguración. El día que se abre la pasarela, en plena pandemia, se llena de personas que la cruzan como si la pasarela hubiera estado allí toda la vida. Entonces, esta gente, que posiblemente son algunos viajeros, tienen pinta, otros son sencillamente habitantes de los barrios. Los propios niños hacen declaraciones a la prensa ese día diciendo: voy a poder ir al cole caminando sin que me lleven mis padres, ¿no? Esto ya es la pasarela hoy en día, porque ahí se ve la estación adosada y se ve la vida que tiene y lo que realmente esa pasarela está facilitando. Esto es de nuevo el día de la inauguración. Aparecieron una cantidad increíble de sillas de ruedas de personas que nunca habían sido capaces por sus propios medios de ir al centro, y esta señora que posiblemente le está explicando a su hijo la historia de su propio barrio porque nunca lo había podido ver desde arriba, por así decirlo, o desde lejos, ¿no? Entonces, esta manera de estar como todo el rato, ¿no? Porque claro, yo podría haber hablado de esta pasarela como un evento constructivo, como un asunto que realmente es espectacular, y no quería hacerlo, pero ahora no me resisto porque está aquí Miguel Reyes y le va a gustar mucho. Porque esta pasarela no se podía construir, no se podían cortar el tráfico de los trenes, ni un tren. Entonces hubo que montarla con grandes grúas, cada pilar de la pasarela en cada andén, con 250, 300 toneladas levantadas de pasarela ya montada completa con todo para ponerlos encima, con un gruista que era como Mick Jagger, o sea, alguien que llega y ya le han afinado las guitarras, ¿sabes? Un tipo que llega, se sube a su grúa, trabaja y se va al hotel, y al día siguiente se va a otra ciudad donde ya le han montado una grúa que tardó 3 semanas en instalarse. Entonces, esa es la historia. Pero luego, a mí me gusta más esta. O sea, me gusta más. Me parece que esto es lo que nosotros tenemos que dejar, digamos, tras nuestro paso por los sitios. No una descripción de toneladas, ni de récords, ni de nada de eso, ¿no? Quizá este edificio también tiene muchas toneladas y muchos récords, pero a mí me sirve para hablar de un tema que me interesa. Bueno, este edificio nació queriendo ser un centro de congresos y ha terminado siendo el centro de eventos más importante de Sudamérica, ¿no? Es decir, no congresos, sino muchas otras cosas, ¿no?, además de congresos. Es esto. Esto es un diagrama de distribución de responsabilidades en un proyecto de alta complejidad como este centro de Bogotá. El arquitecto no está aquí en una punta de la pirámide, no tiene un montón de asesores como atendiéndole, está como aquí. Ahí están los clientes, aquí está el sector bogotano con Daniel Bermúdez a la cabeza. Aquí están los ingenieros. Se producen diferentes intersecciones, diferentes interacciones. Se produce una forma de trabajo en la que todo el mundo está como tomando las mismas decisiones, o digamos que por todas las decisiones pueden pasar todos si juegan al juego de estar presente, ¿no? Y en ese sentido, pues, no sé, ya me habréis oído contarlo más veces, ¿no? No soy muy favorable a la descripción del arquitecto como el director de orquesta o como director de cine. Creo que el director de orquesta como que ejecuta algo que ya está perfectamente organizado, escrito y partiturizado y que ya se lo sabe de memoria. Los arquitectos, no sé si nos gustaría que eso ocurriera, pero lo cierto es que la vida de la arquitectura no es así. Tenemos que estar todo el día reinventando, cambiando, adaptando, teniendo como una especie de creatividad y capacidad de sufrimiento ilimitadas, ¿no? Y por lo tanto yo digo que es
más la actividad de un DJ que va cogiendo fragmentos de cosas y las va mezclando, y posiblemente en otro momento, en otro día, en otra circunstancia, la mezcla es completamente distinta, aunque el objetivo sea igual, ¿no? Cosa que no ocurre interpretando a Mozart, ¿no? Entonces, esto viene un poco a cuento de este tipo de cosas. Es decir, cuando nosotros hacemos este concurso, todos los llamados palacios de congresos de España habían estado 3 años cerrados por la crisis del 2008, ¿no? Claro, los congresos se hacen con los excedentes de las compañías, no había excedentes, no había congresos. Y encima en los auditorios de congresos que tienen una inclinación como suave, una sonorización elemental y un escenario que no tienen ninguna maquinaria, pues solo se pueden hacer congresos, ¿no? O quizá alguna pequeña actuación de una persona o dos, ¿no? Pero no se puede hacer muchas cosas. Entonces, nosotros, con ayuda de unos expertos en congresos americanos, elaboramos este diagrama en el que dijimos, bueno, todos los salones de este centro de congresos van a ser planos. Y van a ser planos porque ahí se van a reunir personas de 5 a 5.000 y van a hacer todo lo que seamos capaces de imaginar. O sea, en un sitio de 5.000 metros cuadrados con un suelo plano bien equipado, puedes hacer la final del Campeonato del Mundo de Judo, una superboda, una rave de música electrónica, un festival de cine y un congreso también, claro. Entonces ese fue como el primer salto, que casi nos cuesta el concurso. Y el segundo fue eliminar la función del gran vestíbulo que siempre están cerrados a la calle, es decir, que solo valen para los congresistas, convertirlo en una plaza urbana, en una plaza incorporada al sistema de espacios públicos de la ciudad, y diseminar ese gran vestíbulo, acreditaciones, etcétera, en una serie de pequeños vestíbulos que a su vez servían para que estos congresistas que vienen desde cualquier lugar del mundo pudieran entender la ciudad, porque tienen una vista hacia la sabana, hacia los cerros, los que conozcan Bogotá, hacia el centro histórico y hacia los nuevos barrios, ¿no? Esto, y hacerlo en altura para liberar suelo y para devolver suelo a los usos públicos de la ciudad y no hacer un centro muy desparramado, fueron los verdaderos shocks de las personas que juzgaban este concurso, que afortunadamente entendieron lo que nos jugábamos, ¿no? Esto tiene que ver, de nuevo, con la cuestión de la técnica, como una conversación privada así entre cocineros, ¿no? Como nuestra paranoia de que la construcción de un edificio tiene que ser hermosa en todo momento. No vale que pase por etapas muy feas, porque luego tendremos acabados excedentes, ¿no? Pero aquí, perdón, quiero llegar aquí. Pero aquí aparece, igual que está esta conversación con la gente de Conventional Wisdom, que son los expertos en centros de congresos de Estados Unidos, pues aquí aparece otra conversación con otra gente, instaladores, estructuristas y la gente que hace los programas de los centros de este tipo de edificios, que son los que te dicen cuánto tiene que medir el guardarropa o cuántos platos tiene que servir el catering, ¿no? Se produce esta conversación a muchas manos donde Daniel Bermúdez, que había tenido ya una cierta experiencia con la ventilación natural, y yo, ilusionado por hacerlo por primera vez, planteamos a nuestros técnicos que queremos ventilar naturalmente el edificio y que lo queremos hacer además con una cuestión de responsabilidad respecto al cambio climático, porque Bogotá tiene por las mañanas una temperatura de 16-17 grados, tiene por las tardes 28, pero nunca tiene más ni menos, y es un poco absurdo pensar en que un índice de calidad o de caché es tener aire acondicionado, ¿no? Sería todo lo contrario. Entonces nosotros decimos, con ese rango de temperaturas y manejando la ventilación natural, nosotros podríamos tener este edificio sin aire acondicionado, ¿no? Entonces los propios responsables de las instalaciones dicen, no es posible porque ya has quitado el auditorio y ya me has dicho que vas a meter 5.000 personas bailando reggaetón en lugar de 5.000 dentistas, ¿no? Eso no hay ventilación natural que lo soporte. Digo, ¿habrá alguna? Y dice, sí, pero tiene que tener 2,5 metros de canto, el forjado que mueve lentamente ese
ese aire para que no silbe o para que no moleste. Entonces, Luis Moya, que era nuestro estructurista, dice, si me das 2,5 metros de canto en los forjados, yo te quito todos los pilares del edificio. Y el de los congresos dice, si yo tengo 2,5 metros entre pisos de centros de congresos, yo en esos 2,5 metros meto baños, cocinas, almacenes, aparcamientos, lo que sea, y entonces podemos tener las salas más neutras y más versátiles que existan, gracias a que tenemos una especie de back of house que no está detrás, sino que está debajo o encima, ¿no? Eso es lo que se produce en esta sección cuando, claro, empezamos a ver que efectivamente los forjados no acabaron teniendo 2,5 metros, pero 2 metros, ¿no? Pero en 2 metros se pueden hacer muchas cosas y de hecho, pues creo que tengo aquí un dibujo, bueno, este dibujo, ¿no? Donde se ve aquí baños y se ven otras cosas y hubo que dibujar esas plantas como plantas reales equipadas, ¿no? Arup hizo todos estos animaciones de la evolución de la temperatura del aire a lo largo del día para calcular que efectivamente al rozar la temperatura de desconfort, digamos, se acababa el día y se acababan las sesiones. Y esto, ahora comentaré una cosa, estoy enseñando estas imágenes así para... Aquí se ve perfectamente, ¿no?, el aire entrando, subiendo y saliendo al exterior por esas chimeneas y el gran salón de 5.000 personas que está arriba del todo, que no está abajo, sino que está arriba porque tenemos esos 4 enormes núcleos, ¿no?, que suben ascensores en los que pueden subir furgonetas y, por supuesto, suben personas y sube de todo, ¿no? Y luego hay una cuestión casi de actitud o de pequeño manifiesto, ¿no? Que es decir, lo que toca el cuerpo, lo que toca la mano, tiene gran calidad, es muy amable. Lo que solo se disfruta con la vista ya no tiene por qué estar tan acabado, ya no tiene por qué tener ciertas condiciones superficiales y con que esté bien organizado ya nos vale. De manera que el edificio, por así decir, que no es que tuviera el presupuesto más alto del planeta, puede tener algunas cosas de mucha calidad porque otras no son de tanta calidad. Y entonces solo pensar que no es necesario tener falsos techos o techos técnicos por todas partes alivia mucho esa cuestión de distribuir los costes de una manera pues más inteligente. Aquí se ven branquias que se están abriendo a cierta hora de la mañana seguramente para meter ese aire que durante el día va a estar generando estos calentamientos sucesivos de las salas que están perfectamente calibrados. Hay cosas que parecen menos importantes, pero la radiación solar es crucial y entonces aquí se ven profundidades de montantes que las hay desde 15 centímetros hasta 1,5 metros. Lo importante es que nunca entre un rayo de sol dentro de las salas. Y esta es esa neutralidad que se puede convertir en muchas cosas diferentes en un solo día. Entonces, bueno, esto es otro caso que tiene que ver, lo he titulado como las instituciones que necesitamos. Ese trabajo nosotros hemos hecho durante muchos años relativo a las instituciones de arte, a los museos, a los centros culturales, un poco qué papel esperamos de ellos, ¿no? Hay una autora, se llama Dorothea von Huntelmann, que dice que el nuevo espacio ritual del siglo XXI, o el gran espacio ritual del siglo XXI, tiene que ser el museo. Ella habla de espacio ritual como lo que en la historia hasta el siglo XVIII ha sido el teatro, es decir, el sitio donde la sociedad pone en crisis el poder, ¿no? Y donde la sociedad desarrolla una posición crítica, ¿no? Entonces, claro, el museo tiene que ser el sitio hoy día donde ocurra eso, ¿no? Cualquier museo, pues a lo mejor no, pero sí tenemos que ver o que entender que el acceso a la cultura sofisticada no solo se puede hacer a través de los grandes museos, sino que se tiene que poder hacer desde muy temprano a través de pequeñas instituciones que luego serán medias y que luego serán grandes, porque si no tienes la suerte de nacer en una gran ciudad, pues a lo mejor no vas a un gran museo hasta cuando ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, este es un pequeño museo, pequeñísimo, es decir, un museo que tiene tiene 1.000 metros cuadrados construidos más o menos, al norte de Buenos Aires, en el lugar de la región de los lagos, y que viene de una necesidad de un gran museo que hay en la ciudad de construir un depósito. Es decir, a este museo no le caben las obras y entonces necesita construir en algún lugar
un almacén para obras de arte. En las conversaciones que vamos teniendo con ellos sobre ese almacén, vemos la idea de que alguien pueda comisariar ese almacén, poniéndole una pequeña sala de exposiciones donde la riqueza de ese almacén pues, se exponga y se muestre en un sitio en el que, insisto, no hay ningún otro museo de arte contemporáneo y está rodeado de gente que nunca ha tenido contacto con el arte, ¿no? Pero aparece como la posibilidad de que en ese comisariado se establezcan ya conexiones a través de las cuales la gente pueda entender algo de su propia historia, de su pasado, de su geografía, de su artesanía, ¿no? Y entonces pues se hace esta sala de exposiciones. El depósito de arte no es la pieza más grande y de hecho tiene además un aula. Conseguimos hacer un depósito visitable, con lo cual la gente también puede entender que el arte se guarda cariñosamente y los niños pueden ver a unas personas que con unos guantes blancos cogen un papelito que parece que no vale nada, y entonces empiezan a descubrir el valor de las piezas, y aparece otro tercer volumen que aleja exclusivamente unas piezas de la colección que son tan grandes y tan voluminosas que no tiene sentido guardar, porque solo sacarlas del almacén va a ser tan difícil que posiblemente no saca nunca, pero que sin embargo expuestas, y son unas piezas de Gabriel Chaille, ¿no? Digo, sin embargo, expuestas pues pueden tener vida y enseñar algo de un sitio. Al final, esas tres piezas son demasiado pequeñas, entonces le ponemos un techo continuo a todo este conjunto que genera unas plazas que es el vestíbulo del museo, si es que esto es un museo. Y digo si es porque luego resulta que la palabra museo desaparece completamente, no está escrita en ninguna de las paredes del edificio y de hecho Tania Pardo, la directora de K2M, ¿no?, lo ha definido como el no museo, o sea, todo lo contrario. Es el no museo porque no se visita a través de un... O sea, no se visita a través de la visita, no tiene circulaciones, no tiene puerta principal. Como siempre, la construcción nos parece que tiene que ser lo suficientemente hermosa. Esta es la pieza. Tiene, a pesar de todo, una riqueza de muy pequeñas cosas, la de cosas que necesitan o que no pueden aspirar a tener más espacio, pero la tienen. Y luego aparecen unos paisajistas fantásticos que se llaman Bulla, argentinos, que al lado hacen la réplica del museo. Es decir, nosotros tenemos un gran techo que soporta 3 volúmenes, vamos a decir, cerrados, que tienen 3 espacios abiertos. Ellos hacen 3 espacios abiertos, que son 3 salas de exposiciones de escultura al aire libre, de las que se guardan en el museo, rodeado de un bosque de alisios, que son unos árboles pequeñitos y muy altos y muy largos que crecen muy juntos, con lo cual resulta que lo macizo es lo vegetal y lo construido es inmaterial, ¿no? Entonces este negativo, que me ha parecido muy emocionante, y esto es lo que ocurre, es decir, resulta que este sitio es visitado intensísimamente, especialmente los fines de semana, por gente que va allí a estar, a pasar el día. Y entonces, pues si van unos amigos, pues uno, bueno, estoy enseñando estas cosas porque somos arquitectos y a que os gustan, ¿no? ¿No? Entonces van, los unos hacen una clase de cerámica, los otros ven una película, ¿no? Durante la construcción en un momento aparecen las bóvedas estas así un poco translúcidas que generan esta luz que luego veremos tan enigmática, y esta construcción entre verde industrial y roblonado. Bueno, este es el edificio, esta es la única marca que aparece, que por otro lado pues, es posible aprenderse de memoria, o sea que no puedes decir voy al 34 grados 23, 35, pero es una manera de decir estamos en un lugar, este lugar tiene, como decíamos antes, una historia, tiene un sustrato. Esta es la luz enigmática a la que me refería. Se inaugura con una exposición de un colectivo que se llama Mondongo, y Mondongo hace estos cuadros en plastilina de paisajes del delta. Con lo cual, las personas que, sin haber visto una obra de arte, en fin, un poco exigente en su vida, vienen, no solo porque es figurativo y tal, sino porque les habla de algo que forma parte de su vida y de su pasado y de sus abuelos, ¿no? Pues se produce una especie de eclosión, ¿no? Pero también hay imágenes como estas que demuestran que no se va solo a ver la exposición, sino que eres invitado a esto. Y como veis, las salas son transparentes para, iba a decir, desesperación de los conservadores, pero de los conservadores de museo, quiero decir. Pero lo cierto es que, bueno, tienen un sistema de blackout en todas las esas, que cuando hace el sol o cuando da la radiación se pueden bloquear y las obras no sufren,
pero claro, anochece pronto, amanece tarde, se suben todas las persianas y el edificio se queda transparente y por la noche a la 1 de la mañana vuelves de una cena y pasas por aquí o vas con tu perro o con tu bici o con tu pareja y te ves la exposición, ¿no? Y entonces esa cuestión de la transparencia, de instituciones transparentes, no creo que las instituciones tengan que ser literalmente tan transparentes, pero aquí sí nos ha enseñado que uno de los problemas por los cuales consideramos que las instalaciones de arte contemporáneo no son tan transparentes como debieran ser es que entrar ya es un esfuerzo para mucha gente, ¿no? Entonces, cuando tú ya has visto desde fuera a dónde vas, posiblemente te ayuda mucho. Lo mismo pasa con este depósito de arte, que lo que tiene delante, bueno, hay por ahí una mampara y tal, pero lo que tiene delante es un aula en la que pasan muchas cosas y en la que se ve a la gente preparada y se ve a los comisarios praginar y a los restauradores. Este es ese espacio que está ahí delante. Entonces, estas son las piezas de Gabriel Chaille, ¿no? Entonces, esta obra, que es una obra que además se hizo a mucha velocidad también porque es muy sencilla de construir y porque mientras se estaban haciendo unas cosas se podían estar haciendo en taller otras muchas y porque las ventanas y los vidrios y todo es bastante elemental, a nosotros nos ha reportado una satisfacción, si puedo decirlo, casi desbordante. O sea, que ir allí y ver a la gente usarlo y una gente que está descubriendo, se están descubriendo a ellos mismos, ¿no? Que están descubriendo, no sé, su pasado, su presente, que están casi expresando qué aspiraciones tienen como sociedad, ¿no? Y claro, esto a mí me parece brutal, ¿no? Y esto lo consigue la arquitectura, tengo que decirlo, ¿no? También siguiendo a don Alejandro, ¿no? O sea, que hay gente de todas las generaciones viendo un concierto de música electrónica que posiblemente no todo el mundo tuviera esa noción, perfectamente ordenados, ¿no? O viendo cine, ¿no? Y el museo, como se ve, les proporciona todo. El Museo Munch surge de un concurso internacional en el año 2009, se falla, para construir el Museo Munch porque Edvard Munch había dejado en su testamento toda su obra a la ciudad de Oslo. Él atesoraba muchas piezas y mucha obra gráfica y muchos dibujos y muchos cuadros, 2000 y pico cuadros, ¿no? Porque hace un razonamiento emocionante también que dice: he estado toda mi vida renegando del conservadurismo de esta ciudad ¿no? Porque él nace en un Oslo que es una ciudad de granjas, ¿no? Y muere en una ciudad cosmopolita, ¿no? Dice, pero ahora que me voy a morir, me doy cuenta de que estoy hecho también por esta ciudad, de que esta ciudad en cierto modo ha modelado mi rabia y mi energía y todas mis luchas, ¿no? Y por lo tanto yo le dejo todo mi legado con la condición de que construya un museo para alojarla, ¿no? Entonces este es el museo que surge, aquí está, durante la pandemia luego hablaremos de esto, que surge de ese concurso. Es un concurso muy reñido, un concurso muy interesante de cómo estaba organizado. Se invitaron a arquitectos de muchísimo prestigio, muchísimo caché, con otros casi desconocidos, estudios gigantescos con otros muy pequeños, como el nuestro. Y esta es una pieza de arte que hace un artista que se llama Fischer un año antes, que demuestra, construye estos mapas de ciudades con los vectores de las imágenes que suben los turistas a Internet. Esto es pre-Instagram, o sea, debe ser Flickr o algo así, ¿no? O sea, una cosa que ya nos parece como el Pleistoceno, ¿no? Pero el caso es que aquí se ve Oslo perfectamente, el Vigelands Park, las avenidas principales, el centro histórico, el ayuntamiento y la ópera de Snøhetta. Es decir, que con este mapa Fischer demuestra que la arquitectura contemporánea tiene la capacidad de convertirse en elementos significativos de las ciudades, ¿no? Y por eso nosotros, jugando un poco como en Bogotá, como haríamos años después en Bogotá, porque este proyecto es anterior, reducimos todo lo que podemos la huella del edificio, lo levantamos en altura y colocamos esta especie de espacio público vertical que responde al espacio público inclinado horizontal de la cubierta de la ópera, ¿no?
Y esta pieza se orienta a la ciudad, es decir, no se orienta al mar, no se orienta a la visión del turista, sino que se orienta al logro más importante de sus alrededores, que es precisamente la ciudad de Oslo, especialmente en ese momento cuando ha quitado el puerto vikingo y el puerto de contenedores y ha recuperado todo el frente marítimo para la ciudad, ¿no? Entonces, estas plataformas, estas escaleras son las que conforman el sistema de circulaciones del edificio para inventar, en la medida de lo posible, un sistema de utilización del museo novedoso. Novedoso porque nosotros pensamos, el museo, el gran museo, tiene, por un lado, un problema de agotamiento de la visita. Es sala tras sala, tras sala, tras sala. Es imposible acumular esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues entramos, salimos a esas plataformas, cambiamos de aire, cambiamos de ruido, cambiamos de luz, volvemos a entrar, subimos, ¿no? Y la otra cosa es, tenemos dos públicos que parece que compiten, que son el público del viajero global, el turista, en definitiva, y el público local, ¿no? No vemos que, a pesar de que los museos están siempre pregonando que están, que son para la comunidad, para el vecindario, no terminamos de verlo. Sinceramente, no hay forma de ver cómo es que los museos están tan volcados en sus comunidades inmediatas, o al menos creo que las comunidades no lo ven, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a poner un centro cultural a los pies de nuestra torre, que es el sitio al que un habitante de Oslo tiene que ir cada 15 días porque ocurre algo, porque hay una película, porque hay un concierto, porque ha quedado con unos amigos, porque hay un restaurante, porque va a comprar un regalo, por lo que sea. Y encima está el museo, porque el museo, tal y como ya lo entendíamos en ese momento, básicamente es esto. Es un conjunto de espacios expositivos, una ciudad, y entre medias hay un espacio de filtro que normalmente está en sitios difícilmente accesibles y no tan claros en la estructura del museo que tú quieres entender cuando entras, quieres decir, ya sé cómo funciona este edificio. Ahí están los auditorios, la tienda, la biblioteca, el departamento infantil, el departamento de investigación, todas esas cosas que quieres conocer, porque esas te pertenecen como ciudadano. A lo mejor la colección también le pertenece a los viajeros y a los turistas, pero lo que allí ocurre diariamente, ni siquiera sabemos dónde trabaja la gente, ¿no? Dónde está la gente, los cientos de personas que tienen que trabajar estarán ocultos muchas veces en sitios, como sabemos, bastante sotaneros, ¿no? Entonces, bueno, por eso aquí se ven cosas de otro color, que no son expositivos, porque como este museo está construido sobre el mar, pues no podemos esconder cosas y las tenemos que hacer, bueno, no tendríamos por qué hacerlas visibles, pero nuestra decisión es hacerlas visibles. Este es ese vestíbulo que es el vestíbulo del centro cultural y el vestíbulo del museo, que funciona como una plaza de una ciudad desde la cual accedes a todas esas cosas, ¿no? A las tiendas, a las bibliotecas, a los departamentos educativos, y esa es esa pieza de circulación vertical que termina en este observatorio sobre la ciudad. Y esto es algo que entendimos o aprendimos y desde entonces lo vamos corroborando, y es que la superficie de los grandes museos hoy en día tiende a disminuir la que se dedica a las salas de exposiciones, porque todos esos otros usos, que son los que convierten el museo en una gran máquina social, ¿no? Pues cada día van tomando más espacio. Eso solo quiere decir que el museo tiene que crecer, no es que tenga que perder salas de exposiciones, pero la proporción en el producto final será menor, ¿no? Y aquí se ve todo lo que está en blanco, no es museo, y lo bueno que tiene es que las personas van subiendo por sus escaleras mecánicas, o los niños, y de repente descubren un centro de investigación o descubren otras cosas, ¿no? Esto no lo voy a explicar porque creo que voy un poco mal de tiempo, pero os aseguro que es muy emocionante. Porque es la organización de la planta que tiene un núcleo que es exclusivo de manejo del museo, por el que circulan personas que no son vistas desde los archivos hasta las salas, de manera que ninguna obra de arte que tiene que ir a los almacenes recorre más de esta distancia. En ese momento baja y va. No es como, por eso el museo no necesita cerrar un día a la semana, como les pasa a tantos otros museos que tienen que cerrar porque ese día las salas están llenas de convoys de gente que va llevando enormes cajas muy delicadas de una habitación a otra habitación a otra habitación, ¿no? Aquí solo tenemos 2 habitaciones por planta, y esas habitaciones responden un poco a ese tamaño de 1000 metros cuadrados entre las dos, que se supone que es lo que la atención acepta. Es decir, por encima de 1000 metros cuadrados hay que ser muy experto y tener mucha experiencia, mucho callo, ¿no? Para no marearse, ¿no? Para no empezar a ir deprisa y a saltártelo y tal. Y entonces ese es el momento que las salas son muy neutras, pero sin embargo
las salidas a los espacios, como hemos dicho antes, más de circulación, pues es donde hay como más arquitectura y más estrellato, digamos, ¿no? Entonces, en este edificio también aprendimos lo que es la importancia mediática de la arquitectura, el instrumento de la comunicación, que es algo que necesitamos, algo que no sabemos hacer, o desde luego no lo sabíamos hacer cuando ganamos este concurso, tuvimos que aprenderlo sobre la marcha, tuvimos que construir una ambición y una potencia, no como oficina, pero como nombre o como proyecto, ¿no? Como proyecto de trabajo, de práctica, ¿no? Para salir al mundo, que es lo que luego nos ha permitido hacer muchos proyectos internacionales, ¿no? Romper esa barrera, ¿no? Desde todas estas portadas que habéis visto hasta esta sopa de letras, ¿no? Que no la traigo aquí, aparte, bueno, más ilusión, ¿no? Pero pues somos pocos. Pero es una demostración para mí súper elocuente, es decir, en qué país se puede hacer una sopa de letras en el periódico dominical más importante, dando por sentado que la población que está en ese momento tomándose su croissant, ¿no? Es capaz de saber el nombre de este individuo, porque la pregunta con la cual empiezas el crucigrama es: ¿este individuo construirá el Museo Munch, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay una sociedad detrás que discute, que opina, que critica, que participa, y a la cual tú tienes que prestarle atención y tienes que, como decía antes, aprender a cambiar, a tomar decisiones, y no se trata de defenderse ni de justificarse. Yo creo que estamos muy entrenados a convencer, y que en los países nórdicos, si vas de convencer, pues seguramente no tengas mucho éxito. De hecho, en algún momento nosotros tuvimos que organizar una serie de reuniones, aquí están montadas, por ejemplo, con artistas, con directores de museos, con directores de revistas, para hablar del museo del siglo XXI. Es decir, nuestro edificio estaba en crisis en los medios, estaba en crisis en muchos foros, por otras razones, y entonces nosotros no llamamos a nadie para que defendiera nuestro edificio, sino que lo llamamos para que explicaran, para que la propia conversación demostrara que había unos temas que eran importantes y que estaban dando la vuelta al mundo, que era preguntarnos para qué nos valen los museos, sobre todo los museos de nueva factura, más allá de atraer más turistas o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, los propios habitantes de Oslo, que asistieron a aquellas mesas de conversación, ¿no? Que les llamamos banquetes, como los diálogos de Platón, ¿no? Descubrieron que ellos formaban parte de una conversación internacional. Ahora voy a ir un poco deprisa, esto me interesa contarlo. Es decir, Edvard Munch está pintando, esto es una playa en el norte de Alemania, está pintando a su amigo, pero como otros pintores estarían con un salacó, con una cosa que les da sombra, con su sahariana o lo que fuera, pintando a la sombra, ¿no? Pero Edvard Munch no, Edvard Munch se expone, quiere estar en la misma posición que su modelo, quiere ver cómo le castiga el sol y quiere ver cuáles son los músculos que se tensionan, ¿no? Y eso nos llevó a pensar que el edificio tenía que ser también una especie de diálogo atmosférico con el clima. Esto es un encofrado deslizante. Esta pieza tiene como 50 por 20 metros y sube, es decir, estuvimos años discutiendo el proyecto. Y luego lo construimos en 24 días, ¿no? Esto tiene su aquel, ¿no? Porque en este momento se estaba discutiendo la moratoria de la extracción de petróleo del polo. Y había una discusión muy grande en todos los países nórdicos que tienen esos intereses sobre el riesgo de que desapareciera una tecnología y un conocimiento que estaba especialmente enfocado en la construcción de las plataformas, ¿no? Entonces nosotros, no es que lo hiciéramos por eso, pero gracias a este gesto pudimos lanzar el mensaje de decir, no, déjenos esa tecnología, que sabemos hacer cosas con ella, ¿no? Eso está hecho todo con esos sistemas constructivos. Cuando termina el encofrado, es una caja de 45 metros de altura, vacía por dentro, de 4 paredes, y entonces el propio museo, que es
una institución que, a pesar, o sea, mientras tanto el museo estaba en otro lugar de la ciudad, en el parque, ¿no? Pero la dirección del museo dice o piensa en producir la primera obra de arte del Museo Munch. Entonces la primera obra de arte es esta pieza que le encargan a un músico conceptual noruego, que es una pieza que está estrictamente basada en las dimensiones de este vacío, con los dos cantantes colocados a la altura y a la distancia de la pared de delante y de la pared de detrás para que se produzca un juego de eco y de reverberación, con ese otro individuo que lo que está haciendo es pasar una maza por una plancha de encofrado de los que se han utilizado para levantar los muros de hormigón. Se graba, se sube a internet y al día siguiente se empiezan a poner forjados y cosas. Por lo tanto, esta pieza no se podrá repetir nunca en directo, o al menos en este sitio, y se convierte como en la demostración de que la arquitectura en proceso ya es capaz de lanzar mensajes a la sociedad sobre el progreso o el futuro, o a dónde queremos ir, o para qué nos vale el arte, ¿no? Entonces, bueno, se filma este vídeo tan espeluznante, la verdad. Hasta que Alan Walker y Hans Zimmer hacen en plena pandemia una pieza. Hans Zimmer desde su casa de Berlín al piano y Alan Walker viajando por el mundo, de edificios que no se habían podido ver por culpa de la pandemia, ¿no? Y entonces elaboran esta pieza y lanzan el mensaje de todo esto pasará, y volveremos a las calles, y volveremos al arte, y volveremos a ser libres, digamos, ¿no? Entonces, perdón. Y esta es la última imagen, que es como el cierre o el broche de este proceso, ¿no? El Museo Munch, toda la gente envuelta, implicada en su construcción, llevaban años soñando con la inauguración. Entonces, todos los directores de museos del mundo, los grandes artistas, los mejores coleccionistas, vendrían a Oslo a inaugurar el Museo Munch. Y muy poco antes de que eso se lanzara a los medios, deciden: si nuestro museo es para el siglo XXI, nuestros VIPs son los niños de hoy. Y la inauguración, el VIP Opening, consistió en meter 1.700 niños de, no sé, 7 a 9 años, digamos, ¿no?, en el edificio sin padres. Y estuvieron todo el día en el edificio acompañados de sus estrellas de la televisión local, ¿no? Y ese fue ¿no? Al día siguiente el museo abrió y la gente entró, y nunca vinieron los directores de los demás museos. Bueno, vinieron, pero no al cóctel, digamos, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que tenía que contaros. Siento mucho haberme estirado un poco, pero estaba demasiado a gusto. Y esa foto de Iván Van, pues yo creo que es bastante reveladora de todo. ¿De acuerdo?